Bueno, y en relación con Venezuela, Estados Unidos declaró oficialmente a 6 cárteles mexicanos y 2 grupos latinoamericanos como organizaciones terroristas, incluyendo el Tren de Aragua. Una medida tomada por el gobierno de Donald Trump que busca dar más herramientas a ese país y aumentar la presión internacional para combatir a estas organizaciones. Estos son los drones estadounidenses que fueron vistos sobrevolando la frontera entre México y Estados Unidos. Si bien esto despertó muchas especulaciones sobre el motivo de este vuelo, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, aclaró la situación. Ella mencionó que no son vuelos ilegales y que están en completa coordinación entre México y Estados Unidos. Estos vuelos son parte de coordinación, aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y muchas veces esa petición, o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México. Los vuelos se dieron justo en la previa del anuncio de Estados Unidos, que decidió declarar a 6 cárteles mexicanos y 2 grupos latinoamericanos como organizaciones terroristas, entre ellos el Tren de Aragua. La medida fue anunciada el primer día del nuevo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y oficializada ahora. Dentro del dictamen también está el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noroeste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. A partir de este momento, los carteles mexicanos antes mencionados, además de la Mara Salvatrucha y Tren de Aragua, organizaciones criminales con presencia en Centro y Sudamérica, podrán ser sancionados por Washington al ser considerados como una amenaza para la seguridad de dicha nación. La decisión fue justificada por el gobierno estadounidense, quienes declararon que estos grupos representan un riesgo significativo a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses dentro de su territorio. Además, Donald Trump mencionó en un punto de prensa que creía que México en mayor medida estaba controlado por los carteles. Tengo una muy buena relación con México, pero creo que México está en gran medida gobernado por los carteles, y es triste decirlo. Si quisieran ayuda con eso, se la daríamos. Según expertos, esta medida permitirá que Estados Unidos pueda generar presión ante los países en que estos grupos, declarados como terroristas, están presentes para entregar y colaborar en las investigaciones correspondientes, como es el caso de Chile con el Tren de Aragua, una banda originaria de Venezuela que está implicada en delitos de alta connotación, como secuestro, tráfico de drogas, extorsión y trata de personas. En esa perspectiva también el Estado chileno va a tener, yo diría, una mayor presión en términos de entregar la información que esté en manos de Fiscalía para darle efectos. Eso quiere decir entonces que para Chile se requiere y se necesita una estrategia para poder entender de que esta declaración de grupos terroristas tiene un efecto no solamente en los vecinos de Estados Unidos como México, sino que también en los demás países, pero en áreas distintas a la que se está aplicando hoy día con los drones en sus vecinos. Con esta declaración, Estados Unidos abre las puertas a la creación de nuevas medidas de seguridad para enfrentar a estos grupos que operan en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Chile. El Vaticano actualizó el estado de salud del Papa Francisco, dando buenas noticias para el mundo católico, ya que el sumo pontífice habría tenido una leve mejoría en las últimas horas. Según el último parte entregado por la Santa Sede, los análisis de sangre del Papa muestran una situación estable e incluso ya no tiene fiebre. Sí, Francisco, de 88 años, fue hospitalizado hace una semana en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Desde que fue internado ha recibido algunas visitas que dan cuenta que el Papa está de buen humor y se encuentra trabajando desde su habitación. Incluso se habría levantado y se ha podido sentar para comer. En una puesta en escena que desde la ONU calificaron como abominable, Hamás entregó a Israel los cuerpos sin vida de 4 rehenes, incluidos 2 menores de edad. Todo esto en el marco del alto al fuego entre las partes. Desde la entrada en vigor del alto al fuego, nunca antes se había visto una puesta en escena como esta. Frente a una imagen del primer ministro Benjamín Netanyahu representado como un vampiro, Hamás entregó los ataúdes con los cuerpos de 4 rehenes que no alcanzaron a regresar sanos y salvos. Se trata del activista por la paz de 83 años, Oded Lifshitz,
La mujer de origen argentino y peruano Shiri Vivas Silverman, junto a sus 2 hijos pequeños, Ariel y Fir, que con solo 4 años y 10 meses se convirtieron en los rehenes más jóvenes capturados por Hamás. Hoy es un día de luto en Israel, es un día muy triste para nosotros. Esperábamos que volvieran vivos, todos ellos, pero fueron asesinados, fueron secuestrados de sus casas. Esperamos que el resto de los rehenes puedan regresar lo más pronto posible, vivos. La entrega de los cuerpos estuvo acompañada de mensajes y réplicas de misiles estadounidenses para responsabilizar a Washington de la muerte de los rehenes, en una escena que fue condenada desde Naciones Unidas. El secretario general condena el desfile de cuerpos y despliegue de ataúdes de los rehenes fallecidos esta mañana. Es algo abominable y espantoso. En noviembre de 2023, Hamás aseguró que los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza le habían costado la vida a Shiri Vivas y sus hijos. Desde Israel nunca confirmaron el fallecimiento hasta ahora. Es un dolor mezclado con rabia. Todos estamos furiosos por los monstruos de Hamás. Los 4 ataúdes de nuestros seres queridos nos obligan más que nunca a prometer, a jurar que lo ocurrido el 7 de octubre no volverá a suceder jamás. El 7 de octubre, Shiri Vivas fue obligada a subir a una camioneta junto a sus hijos. Su esposo Yarden fue liberado el mes pasado como parte del alto al fuego. Los rostros de la familia se convirtieron en un símbolo de las campañas que exigían la liberación de los rehenes. Y a pesar de todo, sus seres queridos mantenían la esperanza de verlos de regreso, con vida. Hay una luz naranja muy fuerte y luminosa que brilla en algún lugar dentro de mi corazón y mi cabeza. Estoy 100% seguro que están vivos y que van a regresar. Y a semanas de que empiece la segunda fase de la tregua, Hamás dice estar dispuesto a liberar a todos los rehenes de una vez y no por etapas. Confirmamos que el movimiento y la resistencia están listos para entablar negociaciones de inmediato para la segunda fase, que es el alto al fuego completo. Tenemos que lograr una calma sostenible y la retirada completa de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza. Un alto al fuego que sigue siendo frágil, mientras desde la Cruz Roja instaron encarecidamente a ambas partes del conflicto para que durante los canjes de rehenes y prisioneros se respete la dignidad humana. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió una vez más contra nuestro país. Ahora respondió en duros términos al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien afirmó que Chile está siempre disponible para retomar las relaciones con Caracas. El número 2 del régimen de Maduro rechazó nuevamente cualquier vinculación con el asesinato del ex militar Ronald Ojeda. Chile la de Bobori, la del Bobo. No reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela y está dispuesto a retomar las relaciones bilaterales con el gobierno de Maduro. Nuevamente nuestro país fue tema en su programa semanal en Venezuela. Otra vez Diosdado Cabello arremetió en duros términos contra Chile y el gobierno del presidente Gabriel Boric. Ahora sus dichos hicieron referencia a esta entrevista. Siempre vamos a estar disponibles para retomar las relaciones diplomáticas porque creemos que esa es la forma de resolver o detener la relación entre los países. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces los regímenes dictatoriales prefieren relacionarse de otra manera. Declaraciones en España del ministro de Justicia, quien se abrió la posibilidad de que nuestro país retome las relaciones con Venezuela, un vínculo diplomático tensionado al máximo desde julio de 2024, cuando el gobierno de Gabriel Boric no reconoció los resultados dados a conocer por el régimen de Nicolás Maduro. Luego vendría la expulsión de la delegación chilena desde Caracas y el reciente cierre de 2 consulados en ese país. Pobre gente, vale. No, pobre gente. Así que no puede ser que hace 3 semanas, 4 semanas, estaban hablando pendejadas de nosotros. Y ahora, en este momento, ¿qué ha pasado en estas 4 semanas que lo ha hecho cambiar de opinión? Muy jalabolas son.
Fue así como el segundo al mando en Venezuela ironizó con los dichos del ministro de Justicia y una posible reanudación de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Pese a esto, se suma otra arista de conflicto aún pendiente: el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, hecho en el que desde el Ministerio Público han apuntado a que el propio Diosdado Cabello pudo estar detrás del crimen. Es una ingenuidad pensar que podemos revertir nuestras relaciones con Venezuela, más aún cuando está protegiendo al autor intelectual de un crimen político del teniente Ojeda en nuestro país. Creo que la posición de Chile es una posición de dignidad, de hacer valer con justicia lo que en Chile sucedió. Se trata de un asesinato político que ha sido instruido desde Venezuela, pero que ha vulnerado la soberanía nacional. De comprobarse la responsabilidad de Diosdado Cabello en el crimen contra Ronald Ojeda en Chile, el gobierno del presidente Boric anunció que recurrirá a la Corte Penal Internacional para entregar los antecedentes del caso. No, Diosdado Cabello mató a no sé quién allá en Chile. Pues sacaron, no, que fue otro tipo, ahora dicen que es Granco. O sea, ¿quién fue en el fondo? Pues, lo que son es que no han podido encontrar a los asesinos. Si ellos orungan, van a encontrar los asesinos facilito. Un nuevo episodio que refleja el tenso momento entre Chile y Venezuela, con las declaraciones del ministro de Justicia Jaime Gajardo y la áspera respuesta desde Caracas, con el particular estilo del número 2 del régimen de Maduro, Diosdado Cabello.